Amén. Le damos un aplauso fuerte a nuestro Señor, que resucitó, que vino por su iglesia y Él volverá, dice la palabra del Señor. Amén. Bueno, buenos días a todos, Dios los bendiga. Es muy lindo poder compartir este día con ustedes. Feliz día para todos los amigos en este día, pero sobre todo siempre recuerdo al mejor amigo de todos, que es Cristo Jesús. Él es quien está en nuestros peores momentos y en nuestros mejores momentos, así que sea Él alabado y exaltado también en este día que a veces parece comercial o para muchas cosas, pero también nos hace recordar a las personas que son importantes en nuestra vida, en nuestro caminar, aquellos que muchas veces nos dicen la verdad, aquellos que nos abrazan y que lloran con nosotros cuando lloramos, que se duelen cuando nosotros nos dolemos también. Así que Dios bendiga a cada uno de ustedes esta mañana. El mensaje de hoy habla sobre esta palabra que muchas veces mencionamos y que hoy vamos a estudiar un poquito de dónde viene. El mensaje Maranata, ¿sí? La expresión Maranata es usada por Pablo en la carta que le escribe a la iglesia de Corintios. Allí Pablo hace la única mención de esta palabra. La palabra Maranata aparece solamente una vez en la Escritura, pero no porque aparezca una sola vez tiene poco peso, tiene importancia en el mensaje que hay detrás de esta palabra. Vamos a leer en 1 Corintios. Dice, yo Pablo escribo este saludo de mi puño en letra. Si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Maranata. Dice la palabra que si alguno no ama al Señor, en otras versiones dice sea anatema, que quiere decir lo mismo, sea maldito. ¿Por qué? Porque es importante que como creyentes, como iglesia, amemos primeramente al Señor Jesús. Y añade esto Pablo y dice Maranata. Maranata quiere decir, ven Señor Jesús. Y se lo dice en ese tiempo a la iglesia. Anima a la iglesia a que se prepare porque van a venir tiempos. Pablo cuando estuvo allí estuvo meses hablando sobre la segunda venida del Señor. Entonces es importante que entendamos el contexto de esta palabra. Esta palabra quiere decir que el Señor Jesús va a venir a buscar a su iglesia. Entonces él en ese tiempo de tribulación, porque la iglesia no estaba pasando un buen momento allí en Corinto, le habla y le dice Maranata, que dice ven Señor Jesús. Vemos que la palabra Maranata en el diccionario de Jerusalén la define de dos maneras, ¿sí? Que dice Maranata, que dice Señor nuestro ha venido y está presente. Ahí está la imagen para que la podamos ver con claridad. Y si no, la otra traducción es Maranata, que dice Señor nuestro ven. En la carta de Corintios, Pablo hace expresión a esta segunda mención que vemos, Señor nuestro ven. ¿Y cuántas veces nosotros hemos hablado durante domingos anteriores, el Apocalipsis, ¿no? Temas muy importantes para todo cristiano. Y a veces esto como que nos genera un cierto temor, una cierta desconfianza, pero hoy a la luz de la palabra nos vamos a quitar todos esos miedos, todas esas inquietudes que a veces por años muchas veces hemos cargado. Los que conocemos al Señor hace muchos años, nos tenemos que quitar esos temores. Es importante que a la luz de la palabra entendamos qué quiere decir el Señor Jesús con todo esto. El Señor ha preparado un evangelio completo. ¿Qué quiere decir que ha preparado un evangelio completo? Que tenemos que ver que empieza en el Génesis y termina en el Apocalipsis. Entonces nosotros no tenemos que tomar fragmentos, porciones de la palabra de Dios para ponerlas en obra, para poner nuestra fe en ella, sino que tenemos que tomar la palabra completa. Aunque a veces a nosotros no nos guste, aunque a veces nosotros le tenemos miedo a lo desconocido, porque a veces hay temas que son más desconocidos que otros, pero más allá de eso nosotros tenemos que indagar, buscar, llenarnos de la presencia del Señor.
Vemos que el Señor ha sido fiel desde el principio. En Génesis 3:15, que este versículo lo había leído Carlos el domingo anterior, dice, su simiente te aplastará la cabeza. Esto es uno de los primeros desarrollos proféticos que vamos a ver dentro de la Escritura. ¿Y qué quiere decir esto? Que allí el Señor estaba diciendo, la simiente es el producto, ¿sí? El fruto de la mujer, que es un hijo. ¿Y quién vino a aplastarle la cabeza a la serpiente? Jesús. Ese evento profético ya se cumplió en la palabra de Dios. Ya está cumplida esa palabra. Pero van a venir eventos proféticos que se van a ir cumpliendo con el tiempo. Nosotros hay cosas que no las sabemos y no las entendemos, pero en la palabra de Dios vamos a comenzar a encontrar esa respuesta que es necesaria para que la entendamos, para que conozcamos, porque el fin de introducirnos cada vez más en la palabra de Dios es que yo conozca más a quién, a Dios, sus obras, todo lo que Él ha hecho, ¿para quién? Para su pueblo, para sus hijos. Hay personas que le tienen miedo al regreso del Señor Jesús. Hay personas que no están tomando la venida del Señor Jesús como algo serio, como algo importante. Yo quiero venir a la iglesia, pero quiero que el Señor haga un milagro en mi vida, sane mis dolencias, me multiplique, me dé aquello de lo que yo necesito, ¿no? Porque venimos con nuestras necesidades. Y Él se ocupa de eso, pero Él también quiere que nosotros nos ocupemos de los temas que Él ha dejado dentro de la palabra de Dios. Hay personas que se han especializado, ¿sí?, que es la escatología. La escatología es el estudio de los nuevos tiempos, ¿sí? Son aquellas personas que dedican su tiempo para estudiar los sucesos que van a venir, las señales que el Señor ha dejado dentro de la palabra de Dios. Y le voy a dar algunos datos para que vean y que podamos compartir hoy cómo Dios ha puesto en énfasis esto de su segunda venida. Hay 150 capítulos de la Biblia que nos están hablando de que Él va a volver. Entonces, vemos que ha puesto gran importancia en esto. Vemos que más de 50 veces nos prepara para ese día en el Nuevo Testamento. Vemos que cada una vez que se menciona la primera venida, 8 veces se hace mención de la segunda. Entonces vemos que Él está poniendo énfasis constante en la palabra del Señor para que nosotros lo esperemos, lo escuchemos, lo busquemos. Y hoy vamos a hablar de algunos mitos que lo hemos enumerado, y vamos a leer un pasaje de la Biblia. Dice, destruimos argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Los argumentos son las creencias, todo lo que yo puedo creer como lógico en mi mente y que se opone a la verdad de Cristo, que se opone a la obediencia de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que entregar todo argumento que nos aleja de Dios, porque a veces venimos de una tradición familiar, que las cosas se hicieron de cierta manera, y eso para vos es un argumento, es tu fundamento para oponerte a la palabra del Señor o a cosas que Dios muchas veces te pide a vos desde lo personal. Entonces vemos que la palabra de Dios nos sirve para conocerlo más a Él y para que mi vida esté en el propósito de Él. Y no al revés. A veces parece un juego de palabras, pero yo tengo que estar en los propósitos de Él. Y no Él en los propósitos míos. Porque cuando yo estoy en los propósitos de Él, lo demás se cumple. Pero cuando yo pretendo que Dios esté dentro de mis propósitos, porque son míos, porque son egoístas, ahí es cuando comenzamos a ver que hay un orgullo que debemos de romper. ¿Para qué? Para que esta palabra se cumpla, para que todo argumento, como dice la palabra, y toda altivez, ¿la altivez qué es? El orgullo, la rebeldía. Hay que llevarla a la obediencia de Cristo, porque así las cosas van a ser
de otra manera para nosotros. Vamos a ver el mito número 1. Mito número 1. Nadie sabe el día y la hora. Y con esta frase de que nadie sabe el día y la hora, muchas personas por ahí han tomado la postura de dejadez. Bueno, como no sé cuándo viene el Señor, no importa si estudio sobre su venida o no, porque no sé cuándo va a pasar. Entonces, entiendo que no me tengo que preparar, no tengo que hacer nada, porque no sé el día y la hora. Y eso es un mito, eso es una falacia, porque la palabra de Dios hoy nos va a arrojar luz y vamos a darnos cuenta de lo que el Señor ha querido decir. Dice, aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Su palabra dice, el cielo y tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. No sabemos el día y la hora, pero hay algo importante en esto, que nos está marcando, empieza hablándonos de una higuera. Una higuera es una planta que a veces se transforma en árbol o no. Y vemos que la higuera pasa por estaciones, por temporadas. Llega el otoño, la planta se deshoja, llega el invierno, queda totalmente pelada, entra en invernación, la savia de la planta baja hacia la raíz para que la planta pueda sobrevivir. Vemos que después que viene la primavera, la planta empieza a reverdecer y empieza a pasar esto que dice la palabra, sus ramas se ponen más tiernas. ¿Alguien ha tenido alguna higuera en la casa? Yo he tenido toda mi vida, he conocido la higuera de chica, y es así, parece un palo muerto cuando lo vemos en el invierno, un seco, pero cuando empieza la primavera empieza como a tomar otra forma, otro color, se ponen sus ramas blandas, comienza ¿sí? a florar, no a florar, porque comienza a brotar sus hojas, que tiene hojas grandes. ¿Y qué quiere decir la palabra con esto? Que ahí está llegando al verano. Su venida va a ser como este proceso de esta planta. Son temporadas. El Señor, si no sabemos bien el día y la hora, pero Él ha dejado acontecimientos en la palabra de Dios que se van a ir cumpliendo como se cumple el proceso de esta planta que es la higuera. Vemos que se va a cumplir porque son tiempos predeterminados por Él. Yo no puedo pretender que ahora en invierno la planta florezca, porque no va a pasar. ¿Por qué? Porque tengo que esperar a que los tiempos se vayan cumpliendo. Entonces, iglesia, tenemos que estar atentos a los tiempos del Señor. No nos tenemos que desentender de la palabra de Dios. No tenemos que olvidarnos. Porque si el Señor hace mención constante sobre su venida, es porque yo tengo que poner en mi corazón el deseo de seguirlo, el deseo de saber qué es, en qué temporada estamos ahora. ¿En qué temporada estamos ahora? Por eso el Señor dejó todas las señales, dejó todas las cosas escritas para que nosotros entendamos todo esto. No para que nos hagamos un lío en la cabeza y nos cerremos totalmente a las ideas. Porque a veces nos pasa, nos empezamos a enredar con un tema, a veces y decimos, listo, no, ya está, no voy a estudiar más porque al final me estoy enredando más. No, tenemos que seguir y seguir al Señor. En otra parte de la palabra del Señor, lo asemeja al proceso de una mujer embarazada. ¿Sí? Y el embarazo no empieza, no me quedo embarazada hoy y dentro de un mes tengo al bebé. ¿El embarazo qué tiene? Etapas. Tiene un proceso. En ese proceso yo voy a esperar de manera pendiente a ese bebé. ¿O no es así las que somos madres? Para nosotros era esperar, imaginarnos, ¿no? Pensar, preparar las cosas.
porque la llegada de un bebé es algo muy importante. Entonces el Señor compara su venida con ese proceso. ¿Por qué lo compara así? Porque nosotros tenemos que entender que tenemos que prepararnos para ese tiempo. Tenemos que prepararnos para, en este caso, que vamos a recibir ese bebé, ese parto que va a llegar, al que vamos a recibir va a ser al Señor Jesucristo en su segunda venida. Amén. Vamos a ir al mito número 2. Dice, Él viene como un ladrón en la noche. A mí me pasó algo muy particular con esta frase y creo que a muchos, el José también cuando predicaba, me acuerdo que también lo comentó, que me pareció algo catastrófico. Sinceramente dije, Señor, ¿cómo puede ser? Se lo dije en oración, nunca lo expuse, pero ¿cómo puede ser que Dios esté hablando así? Que Dios nos esté diciendo que es un ladrón que viene en la noche. No hay nada más feo que te roben, ¿o no? No hay nada más feo que pasar esa situación, porque es una situación de violencia, porque es una situación que no te esperabas, es una situación que a la vez hasta injusta, ¿no? Entonces, me pareció muy cruel y hace 4 años, más o menos 4 o 5 años, estaba por nacer la Juli, y me siento en el patio de mi casa y veo el cielo y le digo, Señor, ¿por qué esto es así? Me hacía ruido, me era molesto porque me rehusaba, sinceramente, a creer que eso fuera así. Porque me parecía algo que no tenía que ser así. Digo, ¿cómo? Pero si nosotros tenemos que esperarte. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Entonces, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios sobre esto. Y ese día el Señor me envió esta palabra. ¿Y saben qué trajo a mi corazón? Paz y tranquilidad. Vamos a leerlo. Dice, ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de los tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como llegan los dolores de parto a la mujer embarazada. De ninguna manera podrán escapar. Y acá esto te hablo a vos, iglesia, hoy que has venido. Dice, ustedes en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Por lo tanto, no debemos dormir como los demás, sino mantenernos alertas y en nuestro sano juicio. O sea que para la iglesia no viene como un ladrón en la noche. El Señor viene como ladrón en la noche para aquellos que están en tinieblas, para aquellos que han elegido alejarse de la presencia de Dios, para aquellos que han decidido no elegirlo a Él y elegir las cosas del mundo. Vemos que la palabra dice que cuando ellos estén en una paz y seguridad de un sistema, va a venir destrucción. Y dice la palabra que nadie se va a poder escapar. Y a mí se me pone por ahí la piel un poco de gallina porque digo, ¿cuántas personas dentro de mi entorno necesitan conocer al Señor? ¿Para qué? Para que el Señor no llegue, como dice la palabra. Este mensaje es para que vos te pongas las botas, te armes y empieces a guerrear por aquellas personas que aún no conocen al Señor, pero que sí te conocen a vos. Es algo sorprendente lo que el Señor puede revelarnos a través de su palabra. La parte final dice, sino que tenemos que hacer nosotros, mantenernos ¿qué? Alertas, conservando un buen juicio. ¿Qué quiere decir eso? Buenas decisiones, buenas elecciones en mi vida para que las cosas te vayan bien. Elegirlo a Él es una buena decisión. Es la decisión más correcta que puedes tomar. Pero siempre a qué? Alertas, alertas. No nos durmamos en pensar que
No vamos a poder en pensar que si el Señor viene, bueno, que pase lo que tenga que pasar. No, porque el Señor ya nos está marcando que van a haber temporadas, sucesos, señales que se van a cumplir. Nos está diciendo que para la iglesia no viene como un ladrón en la noche. Nos está diciendo que nosotros somos hijos de la luz e hijos del día. Entonces a nosotros la venida del Señor no nos va a sorprender, porque nosotros que vamos a estar alertas. A nosotros no nos va a sorprender que el Señor venga. No te tiene que sorprender su venida, porque es tiempo de tomar su palabra e instruirte para poder llegar a otros, a aquellos que no lo conocen al Señor, para que esta palabra ellos también entren como hijos de luz e hijos del día. Amén. Le voy a pedir al Alfred si puede ir pasando, porque me gusta cuando escucho la melodía del piano. Mito número 3, dice, entender, el fin de los tiempos es para eruditos y a la vez causa confusión. Querer entender el plan de Dios no es para eruditos. Eruditos son las personas estudiadas en ciertos temas, ¿no? Que se especializan en eso y que lo defienden de alguna manera, ¿sí? Por ejemplo, los eruditos en la palabra, los teólogos, ¿sí? Estudian todo suceso dentro de la palabra de Dios y se especializan en explicarlos. Pero la palabra de Dios no es para eruditos, no es para especialistas. La palabra de Dios es para toda criatura que desee leerla, que desee entenderla, que desee creerla. Vemos que el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, que uno puede decir, para mí era el libro más difícil o el que nunca me animaría a leer o el que no me animo a leer. La primera prédica que tuvimos con José fue muy instructiva porque vimos cómo es el mover de Dios en el libro de los Apocalipsis. Entonces, el libro Apocalipsis se escribió en un griego koiné, que es un griego original, pero ese griego era entendido por todas las personas, o sea, un pescador, un cobrador de impuestos, un niño, lo podía leer. Entonces, no es para personas especializadas, es para personas que tengan el deseo, que tengan el anhelo de conocer a Dios en su palabra. Entonces, si vos te has sentido que no sos una gran persona para leer, para estudiar, déjame decirte que la palabra es vida para vos. Déjame decirte que la palabra se revela a aquellos de quienes lo aman a Él. Y si algo a vos te genera inquietud en su palabra, si algo a vos decís, esto no lo entiendo, Señor, orá como me pasó a mí. Yo le dije, Señor, no lo entiendo, no lo puedo aceptar. Es como que dentro de mí estaba generando una crisis. Esto del ladrón. Y yo dije, no, me voy a poner a buscar, me tengo que poner a averiguar qué es lo que dice realmente el Señor. Vamos a leer en su palabra, dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. ¿Qué quiere decir las enseñanzas elementales? Son los primeros mensajes que hemos venido recibiendo del Señor. Los mensajes como, por así decirlo, los más básicos, ¿no? Que nos dan enseñanzas simples, profundas, pero simples. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar un paso y comenzar a ir hacia lo complejo, comenzar a ir hacia lo desconocido. ¿Para qué? Para que mi inmadurez, mi entendimiento vaya creciendo en el Señor. Porque no puedo ser una bebé espiritual eternamente. No puedo depender de que otro me traiga la palabra, de que otro ore por mí, de que otro crea en mí, de que otro y otro. Dejamos de ser ese bebito que tomaba la mamadera. Espiritualmente lo estoy diciendo. Y tenemos que comenzar a dar los primeros pasos, tenemos que comenzar a desarrollarnos, tenemos que comenzar a crecer y a expandir nuestra mente y nuestro corazón para que el Señor trabaje en nosotros. No me imagino a un adulto de 40 años tomando una mamadera. No me imagino a una persona de 20 años usando un chupete, porque ya no va
para esa edad, ya no va para esa madurez. Maduremos, hermanos. Maduremos en el Señor. No porque los otros mensajes eran malos, sino porque tenemos que empezar a pasar. No nos podemos quedar eternamente en primer grado con lo que aprendí ahí. Listo, ya sé leer, sumar y restar. Listo, me quedo con lo que aprendí ahí. No, me tengo que graduar en la palabra del Señor, hermanos. Me tengo que graduar en el conocimiento, en lo que está escrito, en lo que está para vos y en lo que está para mí. Y que cuando venga un problema, una tribulación, vos tengas para decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para que cuando vos estés en tinieblas, creas que estás en mal, en lo que sea, yo soy tu Dios y estoy contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Tenemos que crecer en su palabra, porque eso nos hace crecer a nosotros. Eso nos hace crecer a nosotros. Y Él crece dentro de nosotros. Se alimenta de una relación íntima con el Padre, con tu Creador, con mi Creador, Él mismo. Aprender del Señor no tiene que ser solamente algo que yo diga, por curiosidad voy a indagar en esto, sino que es por amor. Es por amor. Él nos ha amado tanto que entregó a su Hijo para que vos y yo viviéramos una vida en abundancia, una vida en libertad, fuera de la esclavitud, una vida limpia delante de su presencia. Él dijo, listo, vos confesaste tus pecados, ya está, yo ya me olvidé de ellos. Sos limpio delante de la presencia del Señor. Ya no hay más nada ni nadie que pueda venir a decirte lo contrario, porque Él limpió tu vida, limpió tu corazón. Vamos a leer el último mito, que es el mito número 4. Y espero que esta mañana el Señor esté trayendo claridad sobre tu vida, sobre las cosas que han pasado tal vez y que uno dice, la verdad que a mí esto me afectó. A mí hay cosas que me fueron afectando en el transcurso de la vida y que fueron generando falsos argumentos, como decíamos, con respecto a los mitos. Falsos argumentos que quisieron mostrarme un Dios al que había que temerle, una venida que había que tenerle miedo. No sé si alguno se acuerda o no, pero yo nací en el 90. Así que en la época en la que yo me crié, lo que había en la televisión, el 9 y el 7, que era para todos más o menos lo mismo, estaban los Simpsons. Era lo único que había para ver a veces en la tarde como un dibujo. Y yo me crié con eso. Me sé los capítulos, pero re bien me lo sé. Pero me veía capaz que el mismo capítulo como 10 veces porque, como les digo, era lo único que había para ver. No existía el celular, no existían muchas cosas que hoy hay. Pero siempre me acuerdo de algo, que siempre salía en el dibujito, ¿no? Que pasaban sucesos como que llegaba el fin del mundo, el fin de los tiempos, ¿no? Y que era algo como catastrófico para la tierra, era algo catastrófico para Springfield. Y siempre había uno había el vecino que era cristiano, que era Flanders, y Flanders siempre daba alguna descripción de eso que estaba sucediendo. Él decía, esos son los jinetes del Apocalipsis. Él como que le daba esa explicación, vamos a decir, bíblica, a lo que estaba pasando en ese fin. Entonces a veces tomamos esos argumentos equivocados que el mundo nos ha dado. ¿Para qué? Para que tengamos miedo, para que no veamos la palabra como Dios quiere que nosotros la veamos, que la entendamos. Entonces si yo me quedo con eso solamente, yo digo, la verdad que es horrible el fin del mundo, ¿no? La verdad que es algo que me espanta, más que acercarme a Dios, me está espantando del Señor. Vamos a leer el último mito, dice. Él viene a raptar a su iglesia.
En la palabra del Señor no habla, en ningún pasaje bíblico sale la palabra raptar. Eso es un invento del hombre, porque no aparece directamente, ¿sí? Dice arrebatar, pero no dice raptar. Y arrebatar y raptar no es lo mismo, no son sinónimos. Entonces vemos que hemos creído que el Señor nos secuestra a todos. Supongamos que yo me voy al cielo, nos secuestra a todos y nos vamos de una manera abrupta, de una manera violenta, de una manera... Entonces vamos a leer la escritura que dice sobre esto. Porque el Señor vino con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bien. Entonces no somos arrebatados, no somos raptados, perdón. Seremos arrebatados por el Señor. ¿Qué quiere decir ser arrebatado por el Señor? El Señor te va a proteger, va a hacer esto. Te va a cuidar para que nada de lo malo que pase te toque, te llegue. Él te va a guardar. Nosotros estamos con Él porque separados de Él nada podemos ser, hermano. Si nosotros no nos unimos al Padre, nada podemos ser por nosotros solos. Por eso necesitamos que cuando llegue ese tiempo, si es que no estamos muertos, porque los tiempos de Él hay que entenderlos y saber en qué momento estamos nosotros del tiempo de su venida. Nosotros tal vez no lo veamos a eso, pero nosotros estemos presentes cuando Él dice que los muertos en Cristo van a resucitar. Todo aquel que murió creyendo en el Señor Jesucristo como su único Salvador, como su único Rey, como su único Dios, ese día nos vamos a encontrar. Ahí va a haber un encuentro. Jesús dice, no ruego que los quites del mal, sino que los guardes. Perdón, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué quiere decir esto? Que en este mundo, dice su palabra, que va a haber aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice la palabra del Señor. Y Jesús pide que el Señor que haga, que nos guarde, que nos proteja, que nos tenga con Él, para que nada nos pueda pasar, hermanos. Su promesa está con vos. Si vos la crees, la promesa del Señor esta mañana es tuya. El Señor te va a guardar. Vamos a leer un pasaje de la palabra también en Mateo. Porque como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como aquellos días antes del diluvio estaban ¿qué? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio. Hasta el día en el que Noé entró en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será, dice la palabra del Señor, la venida del Hijo del Hombre. Creemos en la palabra del Señor, creemos en la palabra del Señor de los sucesos que ya pasaron, ¿no? Muchas veces hacemos énfasis en todo lo que pasó el pueblo de Israel, en la historia de Noé, en todas las personas que fueron usadas por el Señor. Y tenemos nuestra fe puesta en esas cosas, pero también tenemos que tener nuestra fe puesta en la venida del Hijo del Señor. Porque así va a ser, hermanos. Vos podés creerlo o no creerlo. Eso depende de vos. Pero el Señor va a venir. ¿Y va a venir para quién? Para todos. No para el que creyó o para el que no creyó. Lo que pasa es que el Señor viene de maneras diferentes para aquellos que creyeron
y para aquellos que no creyeron en Él. Pero el Señor se va a presentar, se va a manifestar y se manifiesta para toda la humanidad y para la tierra completa. Noé fue alguien que le creyó al Señor. ¿Cuántos en esta mañana le creemos al Señor? Yo le creo. Noé le creyó y dice la palabra que los que estaban en la ciudad no le creían. Él estuvo 2 años construyendo el arca. Cualquiera se podría haber acercado, haber interiorizado, haber preocupado, pero el pueblo estaba alejado y apartado de Dios. Pero Noé siguió más allá de las críticas, más allá de las burlas, porque le tiene que haber dicho: ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué estás haciendo? Acá nunca va a pasar eso. Pero él, ¿qué hizo? Él creyó, le creyó al Señor. ¿Y saben qué hizo? Se puso por obra. Dijo: no, yo voy a hacer lo que el Señor me ha mandado a hacer. Yo voy a hacer lo que Él me dijo que yo tenía que hacer. Y lo hizo. Y cerró las puertas del arca y el diluvio comenzó a caer. Y todos aquellos que no creían fueron destruidos. Con Moisés, en la historia de Moisés, vemos algo impresionante. Dios cuida a las personas que elige. Si el Señor te ha elegido, Dios se va a encargar de cuidarte, de protegerte, de guardar tu vida. Con Moisés pasó lo mismo. El pueblo de Israel tenía que salir de Egipto. ¿Y qué pasaba? El faraón no los dejaba. Entonces, si el faraón no los dejaba, el Señor enviaba las plagas, una tras otra las plagas. Al pueblo de Israel nunca el pueblo de Israel fue tocado por ninguna de las plagas enviadas por el Señor. Nunca. Ninguno de sus hijos fue tocado por ninguna de las plagas. Entonces, si vos estás dispuesto a creer que el Señor cumple su palabra y nada te va a tocar, el Señor se regocija como Padre y quiere tener una relación con vos, una relación de amor, una relación de cuidado donde Él sea tu pastor. Yo soy tu pastor, dice su palabra. Tengo que ser una oveja entendida al pastor. Tengo que ser una oveja obediente a la voz del pastor, porque si no, ¿qué? Si no quiero ser obediente a la voz del pastor, ¿qué me va a pasar? Vas a correr peligro. Porque una oveja que se aleja del pastor es más propensa, en realidad tiene todas las posibilidades de morir. Por eso la comparación siempre ha sido con la oveja. Porque la oveja necesita depender del pastor. Hermanos, necesitamos depender de la presencia de Dios, porque lejos de su presencia estamos en peligro. Y hoy vamos a orar. Quiero que te pongas de pie, por favor. Y si vos creés y entendés que Dios va a guardar tu vida este tiempo, de que vamos a ser ovejas obedientes a su palabra, que los vamos a seguir, que cuando escuchemos su voz no nos vamos a confundir, porque sabemos que es su voz. ¿Cómo sabemos cuando es la voz de alguien? Porque la conocemos. Si vos conoces a Dios, lo vas a escuchar como tu buen pastor. Si vos conoces al Señor, vas a identificar y vas a decir: ah, esta voz me suena familiar, yo lo conozco, yo sé quién es, yo sé que Él me está hablando. Pero para identificar la voz, tengo que conocerlo a Él primero. Si yo no conozco al Señor, si yo me aparto de Él, va a llegar un momento que no voy a saber qué voz. Si es la voz del Señor, si es la voz del enemigo, voy a empezar a tambalear y no voy a saber. Pero este tiempo es un tiempo de fe, un tiempo de cumplimiento, un tiempo donde la palabra Maranata a la iglesia es: ven, Señor Jesús, que aquí está tu iglesia. Decir esta mañana: aquí está tu hijo, yo soy tu hijo, Señor. Aquí estoy esperándote